Estén aquí Alejandra Chanik, periodista, Ignacio Rodríguez Reina, también periodista, ambos reporteros, y quien han sido, pues hay que decirlo, una de las cabezas principales en México de las investigaciones alrededor del caso Odebrecht y Emilio Lozoya. Gracias, Alejandra, por estar acá esta noche. Muy amable, Javier. Pues platícanos un poco, si quieres, después de ver estas imágenes que por primera vez salen a la luz. ¿Qué es lo más relevante de lo que acabamos de ver? Y también un poco dar contexto de quién era este hombre. Mira, Luis Mameri es el tercer personaje cuyo testimonio juramentado hemos mostrado al público ya. Y él es el segundo de a bordo en la estructura de autorizaciones de pagos. Cada país tenía un jefe de país. Después estaba él como jefe para América Latina y Angola, y arriba de él estaba otro personaje que era el encargado del departamento de pagos estructurados, que era como conocían a esta estructura paralela y un poco en la sombra desde la cual se manejaban los pagos de sobornos. Entonces él era la figura que autorizaba todo cuanto autorizar los pagos propuestos por... Que sugerían los directores del país. Sí, así es. Okay. Y él instruía al jefe de Departamento de Operaciones Estructuradas que se hicieran estos pagos. Que es una maravilla, ¿no? Ese nombre del Departamento de Operaciones Estructuradas, sí. Este Departamento de la Corrupción, de verdad increíble. Entonces, esta es la relevancia de este personaje que acabamos de escuchar. Él era el que autorizaba. Él era el que escuchaba a los directores de cada país, de cada región, incluso África, y le decían, oye, pues ¿sabes qué? Necesito 4 millones porque este personaje es muy importante en el círculo de poder que nosotros creemos llegará a la presidencia y creemos que estos 4 millones podría convertirse en una inversión importante para la empresa. Él lo evaluaba y autorizaba el pago. Esta es la figura, Ignacio. Sí. Si él decía que sí, ese dinero llegaba a donde tenía que llegar. Y además, yo creo que vale la pena que sepamos, la gente que nos está viendo, que sepamos que, para que veamos la relevancia de él, por ejemplo, él autorizó los pagos a las campañas electorales en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Brasil. Es decir, gracias a su testimonio es que hay procesos contra el exministro de la presidencia de Panamá, es decir, exministro de la presidencia de Panamá, y contra los hijos del presidente Ricardo Martinelli, contra el viceministro de Comunicaciones de Colombia, contra el vicepresidente de Ecuador, contra el expresidente de Perú, Ollanta Humala, y también con Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia en California, justamente por eso. Bueno, él también autorizó que se le diera a lo que le llamaban el superministro de Brasil, que fungió ese papel tanto con Lula como con Dilma Rousseff, que se llama Antonio Palocci. Es decir, este hombre es el que prácticamente decía, apretaba el botón y se empezaban a dispersar todos los millones. Mira, el dueño de Odebrecht confesó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque hay que decir que esto es una investigación que también colabora Suiza, Estados Unidos y Brasil de arranque, y él confesó que repartieron más o menos $800 millones en sobornos. Varios cientos de esos millones, Mameri, es decir, el personaje que acabamos de ver, fue el que aprobó. Latinoamérica y África. Así Latinoamérica de sencillo. Y África. Así de sencillo. Latinoamérica y África, que hay que decir Latinoamérica caldo de cultivo en temas de corrupción. Suponemos que puede ser tal vez un poco más complejo en Europa, tal vez más complejo en Asia, pero Latinoamérica, pues bueno, es lo que ha destapado. Luis Antonio Mameri, ¿qué decir, Alejandra, de esta manera incluso, de este software creado? A mí me llama la atención después de ver este video, cuando le pregunta el propio juez, ¿cómo tienes la certeza de que se cobraron esos cheques, de que llegaron a Emilio Lozoya? Y él dice que tiene un sistema de software en donde dice, sí, tengo la certeza, en donde yo revisé esto. ¿Ya se había dado a conocer este tipo de software? Sí, se había dado a conocer que el Departamento de Pagos Estructurados tenía su propio correo electrónico encriptado, tenía su propio sistema de contabilidad
y de Finanzas, que básicamente le permitía mantener esos pagos fuera de la vista digamos, de otros stakeholders de la compañía, ¿no? Entonces era un departamento que operaba a la sombra. Y justamente él menciona dos de las herramientas, que el correo electrónico y por lo visto el sistema de administración de pagos, ¿no? Sí. ¿En dónde está Luis Antonio Mameri en este momento? Está en Brasil, él está colaborando. Es uno de los testigos clave, de los colaboradores clave, porque como era una figura tan estratégica dentro de todo el mecanismo mediante el cual se operaba la corrupción, obviamente su testimonio sirve lo mismo para México, él mismo lo dice. Claro, el testimonio, por ejemplo, del director de México no tiene validez en Perú, no tiene validez en Colombia, no tiene validez en Brasil, porque operaba específicamente esa región. Pero el papel de este alfil de Odebrecht es multifuncional. Él ha hablado sí, después de Marcelo Odebrecht, es el más importante colaborador como delator premiado y está bajo proceso. Es decir, todavía el juez no lo condena. Obviamente, el acuerdo de delación premiada implica que pues obtenga beneficios en la reducción de penas siempre y cuando se compruebe que todo lo que dice es verdad. Es decir, no basta que nada más lleguen, inventen y digan fulano. No, tiene que entregar constancias. Él entregó todos los registros de las transferencias, entrega el registro de los pagos. ¿Se lo entrega a los jueces? Se lo entrego al fiscal. Al fiscal. Y el fiscal lo pasa al juez. Hay un juez en particular que se llama Sergio Moro, que es el juez que lleva toda la causa. Estos materiales, este video y los materiales que también hemos compartido con el Financiero, esos están ahorita en el Supremo Tribunal de Brasil. ¿En qué fase están? Pues sí, están los juzgados, en los procesos, están bajo proceso penal. Esto es una causa penal. Todavía no se determinan condenas a ellos. A Marcelo Odebrecht ya lo condenaron a 19 años de prisión. Acordó pagar $2.400 millones en multas, de los cuales Estados Unidos se llevó una buena tajada, Brasil también y eso, pero gracias a las colaboraciones premiadas, es decir, ha revelado toda la estructura de corrupción en altísimos niveles de la política en Latinoamérica, le han reducido muchísimos años, está en prisión preventiva, en prisión domiciliaria. ¿Qué aporta Alejandra Chanic de nuevo este testimonio cuando llega a sus manos? Específicamente con el caso Emilio Lozoya. Yo lo que creo es que nos da otra capa de comprensión acerca de cómo podría funcionar la corrupción, que no es nada más transaccional, sino que la corrupción puede pagar si es que, digamos, en el caso de que esta fuera cierta, ¿no? Que hubiera ocurrido en efecto estos pagos al señor Lozoya, este tema de que lo que están pagando también son vínculos, son conexiones, contactos, no es nada más. Lo que nos abre los ojos es a otra manera también de funcionar, ¿no? Lo pagan porque alguien les abra la puerta al país, que les permita, que les facilite el acceso, estableciendo contacto con otras empresas con las que pueden asociarse. Me parece interesante como argumento, ¿no? Claro. Como que lo completa. La gran pregunta yo creo que la hace al final el juez. Y dice, bueno, nosotros sabemos que tú veías un tema regional, que veías un tema, pero ¿se concretan los proyectos por los cuales se daba el soborno? ¿Estos proyectos en México? Y él termina diciendo, sí, se concretan los proyectos incluso por lo que pagamos, ¿no? Es lo que da a entender al final en esta pregunta. También la gran pregunta, Ignacio, para ir cerrando, es ¿qué pasa en México? Que en este momento, ¿cuál es el estatus dentro de la Procuraduría General de la República? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Hermético? No se sabe. Lo poco que se llega a saber, fíjate, paradójicamente es a través del abogado del licenciado Emilio Lozoya, que ha dicho que él pues, tiene acceso a la carpeta de investigación y que estos videos no están. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que la Fiscalía Mexicana, cómo es que la Procuraduría no tiene estos videos? Las autoridades de Brasil ofrecieron compartírselas. Sabemos que hubo, el ex procurador Raúl Cervantes fue allá y supuestamente se entrevistó con Marcelo Odebrecht. A mí lo que me parece interesante de este video también es que suma, es decir, no es una persona que invente, no es el director de Odebrecht México que a lo mejor él se apropió de los recursos e inventó que no, es decir, es él. Es también el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas que dice, oigan, ¿saben?
Emilio Lozoya, que además es un testimonio contundente, que en caso de que resultara cierto, pues me parece que ahí hay elementos con muchos elementos como para tenerlos en cuenta durante un eventual proceso. Nos pidió que no estuviera a su nombre, dice él, Hilberto Mascareñas, y describe. Bueno, lo que él dice, que me parece que corrobora con es: Emilio Lozoya nos pidió que estuvieran a tales cuentas. Como después ya no quería en noviembre de 2014 que apareciera su nombre de ninguna manera, yo fui a México, me entrevisté en su casa, fui ahí y vi cómo se acordó que apareciera a nombre de otra persona y que simplemente le endosara las acciones de la empresa offshore, con lo cual, evidentemente, si se prueba que eso es verdad, pues el verdadero dueño, como lo dice él en su testimonio, de esas cuentas offshore sería Emilio Lozoya. ¿Sabemos? No, no lo sabemos, y la verdad es que no es trabajo de nosotros los periodistas determinar si es culpable o no, pero sí es trabajo de las autoridades. A mí me da un poco de vergüenza que en todos los países, incluso países de desarrollo, digamos, democrático, institucional, pues menos sólido que el de México, la justicia avance y acá pues no sabemos nada. Absolutamente nada. Nada. Pues es el trabajo, por supuesto, de Quinto Elemento Lab, este grupo de periodistas que en conjunto con varios también colegas de toda Latinoamérica están poco a poco pues desenmascarando o yendo cada vez más con más capas. Lo decías muy bien, Alejandra, en el tema Odebrecht con Lozoya. Eso es lo que se tiene en este momento de información. Es la voz de Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, insisto, una figura clave dentro de esta red. Lo movemos, por supuesto, estaremos al pendiente de las respuestas, tanto de la defensa de Emilio Lozoya como no despegamos de la Procuraduría de la República. Nos dijeron hace 50 y tantos días que el expediente ya estaba completo y estaba bien, y estaba cerrado prácticamente las cierres Cervantes. No sabemos nada. Gracias, Ignacio Rodríguez Reina, Alejandra Chanic, por estar esta noche con nosotros. Risco, muchas gracias. Buenas noches.